Muy buenos días, queridos amigos, audiencia, seguidores de nuestras redes sociales dedicadas a la justicia y el derecho. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, un especial sobre el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, particularmente sobre la más reciente reforma, para lo que he invitado en esta hermosa mañana del viernes 12 de septiembre a tomarme un cafecito con el querido doctor Carlos Mario Medellín. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, doctora Alita. Qué bendición estar con ustedes. Es un privilegio poder estar aquí con tu audiencia y listos, preparados para tratar de este tema tan hermoso que consideramos que es la norma, que busca transformar la cultura de la violencia a la cultura de la convivencia. Esa es la ley 1801 de 2016. Qué precioso lema, la cultura de la convivencia para acabar la cultura de la violencia. Excelente. Bueno, bienvenido a nuestro programa y tome su cafecito para que empecemos esta mañana con toda la energía. Muchas gracias por aceptar la invitación. Queridos amigos y seguidores, quiero contarles quién es el doctor Carlos Mario Medellín. Él es un experto en el litigio del derecho, pero en un ejercicio de las altas cortes. Él ya tiene varios años de experiencia, más de 20 años de experiencia en este tipo de litigio. Es capacitador, es docente, es entrenador y ha generado como líder y constructor de las reformas más importantes a los códigos de convivencia. Y adicionalmente tiene un cargo muy particular y muy especial, que es la razón de su experticia llevada a la ejecutoria, y es que es el presidente ejecutivo o el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Inspectores y Corregidores de Policía. Bueno, iniciamos porque nos cuente qué es ese cargo que tiene y esa asociación, cómo funciona, porque muchas personas ni siquiera sabíamos que existía esa asociación. Claro que sí, doctora. La Asociación Nacional de Inspectores y Corregidores nace por una motivación de parte de los inspectores de quererse juntar en aras de defender sus ideas con relación a su función de policía. La gran mayoría de los inspectores de policía, que son los de quinta, sexta categoría, son muy relegados. Su función es muy importante y trascendental para los municipios, pero es poco visible. Entonces, desde la Asociación Nacional de Inspectores y Corregidores, lo que se planteó es hacerla visible. Y pues me dieron el honor de estar allí representándolos, porque de una u otra manera he sido interlocutor de ellos a lo largo y ancho del país, no solamente con redacción de normas de convivencia, sino también con la capacitación en temas de convivencia ciudadana. Entonces eso pues me ha permitido estar al frente de la asociación, y a través de ella hemos logrado apoyar varios asuntos. Por ejemplo, el cambio de la ley con referente al nombre. Ya no se llaman inspectores de policía, sino inspectores de convivencia y paz, ley 2492 de este año, por ejemplo. Ahí estuvimos apoyándolos para que se gestara. Fue una iniciativa de 5 inspectores de policía de la ciudad de Medellín y otros inspectores a nivel país, y obviamente pues estuvimos allí apoyándoles, y eso logró trascender a que el Congreso de la República expidiera la norma que ya fue sancionada por el señor presidente, que es la ley 2492, donde se cambia la denominación de inspector de policía a inspector de convivencia y paz. Bueno, es que este es un tema muy interesante y bastante amplio. Primero que todo, pues sí, es una transformación importante, resignificar los nombres. O sea, a veces creemos que no importa, que no vale la pena cambiar los nombres, pero sí vale la pena, porque eso es muy importante. Yo he logrado en mi ejercicio profesional aprender que cuando uno resignifica y cambia las palabras, también cambia la mentalidad y la energía. Entonces no es lo mismo decir voy para donde el inspector de policía que decir voy para donde el inspector de convivencia y paz. O sea, se siente un poco más ligera la carga, ¿cierto? Es algo que psicológicamente afecta e impacta y tendrá una trascendencia en la sociedad. Claro que sí, es que eso es lo que se buscó. En últimas, además, que el común denominador de los ciudadanos creía que el inspector de policía era otro funcionario uniformado, que solamente ejecutaba el informe y ya.
pero entender que no es un funcionario de la Policía Nacional, es un funcionario adscrito a la administración municipal, a la alcaldía, que ejerce unas funciones especiales de policía, pero que esas funciones especiales de policía van direccionadas al restablecimiento de la convivencia ciudadana. Y por eso entonces yo me mantengo con la idea de que la transformación, no solamente del nombre, también va a generar un impacto a futuro en la transformación de esa cultura de violencia a una cultura de la convivencia. Bueno, hay otro punto que quiero que empecemos a abordar, doctor Carlos, y es que tenemos muchas personas, unas convicciones y obviamente es porque la reforma es reciente, pero de esa reforma hacia acá han habido más. Antes existía una pluralidad enorme de códigos de policía que eran de diferentes tenores, de diferentes contenidos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, porque cada ciudad tenía un código de policía diferente. Esto viene a unificarse en una gran norma que es nuestro nuevo Código Nacional de Seguridad y Convivencia. ¿Cómo surge esa transformación de adaptarse a un código nacional después de haber tenido tantas normas que regían de manera autónoma e independiente en el territorio? Bueno, el tema es bastante amplio porque tenemos que hacer una lectura de la norma de convivencia y la norma de policía, ¿cierto? Tenemos que hacer una lectura rápida acerca de lo que es la norma de policía antes de 1970, después de 1970, hasta la Constitución del 91, después de la Constitución del 91, hasta la Ley 1801 de 2016 y después de la Ley 1801. Entonces hay como 4 momentos de la historia de las normas de convivencia del país. Doctor, con todo cariño, ayúdenos a entender esos 4 momentos paso a paso. Entonces, antes del 1970 que saliera el Código Nacional de Policía, que fue un decreto ley para 1970, el 1355, pues no habían normas de policía muy claras a nivel nacional y como tú dices, habían códigos de policía. Eso en razón a que antes de la unificación de la República, antes de 1886, éramos estados. Y entonces cada estado tenía su régimen de policía. Y esos regímenes de policía se mantuvieron hasta el 70. Mucho tiempo. Una locura. Una locura. Una locura. Entonces, en esa transformación posterior, cuando se unifica en el Código Nacional de Policía, también se dejó la posibilidad de que las asambleas en los departamentos pudieran reglamentar algunos aspectos propios de cada región. Porque recordemos, nuestro país, por sus regiones, su idiosincrasia, sus creencias, tiene diferentes tipologías de comportamientos. No es lo mismo, no le podemos pedir que se comporte de una manera similar a una persona nacida y criada en la Sabana de Bogotá, a uno que nació y se crió en Barranquilla, costa, en los llanos, en el Chocó, en el Pacífico. O en Pasto. Por nuestra cultura. Eso, pues, hubo necesidad de hacer varias modificaciones. La Corte en la sentencia, entonces vamos hasta el 91, viene la Constitución, se empiezan a generar muchas sentencias de constitucionalidad frente a varios aspectos. Uno de esos aspectos, por ejemplo, es que el orden público, antes hablábamos de orden público, hoy hablamos de convivencia ciudadana, porque cuando en el entendido hablan de orden público no es que hay un caos completo, ¿no? Cuando hablamos de convivencia es todo lo que nos sucede alrededor, una discusión con el vecino, una mala mirada, una mala acción. Sí, es que claro, tener una diferencia con la vecina, eso no puede ser considerado orden público. O sea, ahí no hay ni orden ni desorden. Eso es una discrepancia ahí de vecinos, comunal, local. Y todo eso forma parte del derecho de policía. Entonces, antes... Es esa regulación de asuntos, de alguna manera, domésticos. Sí, señora.
es que allá lo que va. ¿Qué es el derecho de policía? Es el derecho de la gente, del común. Es el derecho del pueblo, por así decirlo de una manera más clara, ¿sí? ¿Por qué? Porque no alcanza, no tiene un alcance penal, no tiene un alcance judicial. Lo resuelve una entidad administrativa del Estado, que es el inspector de policía. O lo resuelve el agente de policía, que no es una entidad de orden judicial ni jurisdiccional, ¿sí? Ni tampoco en algunos aspectos se ha considerado administrativo. Es una función de mera actividad, de actividad funcional. Un registro, un llamado en atención, el registro del vehículo, el registro de las personas, ¿sí? Y hoy también lo llaman medidas preventivas. Medios de policía o medidas preventivas. Ok. Entonces, en 1970, veníamos de una guerra, de una posguerra, y se habló de orden público. Decía el artículo 2 de esa ley, de ese decreto ley, que al derecho de policía le correspondía el orden público, y que el orden público le correspondían 5 temas: seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad pública y ornato y embellecimiento. Estamos hablando de 1970. Y entonces por eso salía en la televisión que ya se habían verificado si la película era para adultos o no era para adultos, si se podía ver un programa o no se podía ver un programa, porque el código de policía decía qué programa se podía ver. Por moralidad pública. ¡Wow! O sea, lo que hoy conocemos como unas limitaciones a la libertad de expresión o censura. La censura. Entonces, la Corte de Aspet dijo, venga, la moralidad es muy personal. Lo que es muy bueno para mí es muy malo para el otro, o viceversa. Entonces, es un tema en donde la ley no se va a meter. Entonces, la ley no se meta allí. No se meta allí. Entonces, la Corte después dice, en una sentencia de 1994, diciendo, oiga, ese no es tema del orden público. Del orden. Eso no es tema del orden público. Pero sí es tema del orden público las infracciones urbanísticas. Todo el derecho urbano. ¿Por qué? Porque ya en el año 88, perdón, se había generado toda la política pública frente a el urbanismo en Colombia, ¿verdad? Y entonces se generan varias acciones. Entonces ya la Corte después dice, mire, ¿qué sigue siendo parte del orden público? La seguridad ciudadana, la tranquilidad pública, la salubridad pública, el ordenamiento territorial, ya vamos al ordenamiento territorial, y la protección del espacio público. Mire que se cambian ya unos conceptos de, no hay ornato, ya no hablamos de ornato, sí, de no embellecimiento, ya hablamos de protección del espacio público, y también hablamos de todo el control territorial, todos los aspectos de control territorial. Vamos a decir que cómo es el ordenamiento del municipio, eso es una norma de policía. Cuando hablamos del POT, el EOT o el POT, planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial, esas son normas de policía también. ¿Por qué? Porque restringen y regulan derechos. Porque, por ejemplo, en Colombia es claro de que usted es propietario, pero aún siendo propietario requiere autorización para construir, porque el Estado regula la construcción. ¿Sí? Entonces mira que esos aspectos, y entonces eso se viene así con sentencias, modificando, analizando esa ley de 1970, y entonces a la última la Corte dice, no, es que es necesario que modifiquen la ley. Y desde el año 2000 había estado diciendo en todas las sentencias, se insta al Congreso, modifique la ley, y hasta que en el 2016 nace el Código Nacional, que se llamó primero Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Les tomó solamente 16 años a nuestros padres de la patria sacar la famosa ley que llevaba a la Corte pidiéndoles con insistencia.
con insistencia, más o menos unas 70 sentencias, diciendo hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hágale, Congreso de la República, expida una ley. Además, en una sentencia le dio 2 años. No. Para que lo hiciera y se demoraron como 6. Pero bueno, eso nos pasa aquí en Colombia. Posterior entonces, con la ley no... bueno, 2016, y aquí que sacamos un código. La ley 1801. Esa ley 1801 genera un compendio normativo muy interesante, por cuanto que hace referencia a unas tipologías de comportamientos. Esta norma no nace de la noche a la mañana. Esto, la Policía Nacional, algunos expertos, inspectores de policía, autoridades de policía, estuvieron trabajando en ella y generando, por ejemplo, un relacionamiento de todos los comportamientos más comunes que se generaban en el territorio nacional. Por ejemplo, miremos el artículo 27. En el artículo 27 encontramos comportamientos muy cotidianos: agredir físicamente a otro, reñir, incitar a reñir. Eso es aquí y en Cafarnaúm, o sea, en cualquier municipio del territorio nacional, usted va a encontrar que ocurren estos hechos. Ahora, hay que identificar qué es reñir, hay que identificar qué es incitar a la riña, ¿cierto? Para unos, y lo digo muy coloquial porque nos ha pasado, llega la señora a la inspección de policía: inspectora, sitia fulanita de tal, que no contenta con haberme quitado el marido, pasa por el frente de mi casa riéndose. O lo está incitando con el escote. Ella me está incitando a que yo la mechonee. No, está incitándome con el escote. O sea, me está incitando a que yo la mechonee. O sea, mire, eso es una situación que le pasa al inspector de policía. Es una situación muy, uno decía, muy coloquial. Ah, pero si no se atiende, puede llegar a las lesiones. ¿Y por qué no a un homicidio? Así es. El desamparo de circunstancias adversas domésticas que generan conflicto, que generan ansiedad, que generan esa situación de animadversión entre la convivencia, si no se atienden y se resuelven con una persona que medie y los ayude a llevar a ese momento de explosión a un momento de equilibrio. Si no hay esa, y tampoco hay un poco de autoridad diciendo la próxima vez que lo hagan los voy a sancionar, o sea, si no hay esa autoridad, lo que va a pasar es que la falta de acceso a esos medios de apoyo, de ayuda y de control van a llevar la forma de control directa, personal, a esa búsqueda de la satisfacción de la venganza o la expresión del odio, porque ahí nace la explosión del ser humano y sacamos lo peor. Siempre en algunas clases que tengo yo explico, el ser humano es luz y sombra. Todos somos bondadosos, todos somos amorosos, llenos de luz y capaz de dar un amor infinito, pero en esa misma proporción, dependiendo de las circunstancias, también somos capaces de hacer daño. Incluso hasta daño que ni siquiera nosotros mismos podemos imaginar de lo que somos capaces, porque estamos potencialmente pues humanos, lógicamente, y en nuestra condición humana está esa potencialidad también del mal y de generar daño y hacer sufrir a otro ser humano. Así es. Entonces, doctora, ese cambio fue trascendental. Entonces, cuando se tipifica dentro de la norma de convivencia nacional unas conductas que uno podría decir que son aplicables en todo el territorio. Por ejemplo, el artículo 33 del ruido. ¿Sí? ¿Será en qué lugar del país no habrá un vecino que le gusten las fiestas? Sí. No solamente las fiestas, que sea ruidoso. Y sí, ruidoso en todo sentido. Eso es imposible de controlar, es la realidad, es la convivencia, eso pasa en todas partes. Pero la norma lo que busca es que el ciudadano conozca que tiene control. Porque como está redactada la norma, va direccionada a que el ciudadano se autocontrole. Una de las características de la norma de convivencia es la autorregulación, la autodisciplina. Busca la autorregulación y busca la autodisciplina.
Por eso, en Colombia, lo que se ha planteado a través de la Ley 1801, como siempre lo he manifestado, esa transformación de la cultura de la violencia a la cultura de la convivencia. Que eso es una transformación que no dura 2 años. Algunos creemos que puede durar 25, 30 años. Y de hecho ya hemos visto que el ciudadano ha entendido a través de las medidas correctivas, por ejemplo las multas que se le imponen, ¿cierto?, de que es necesario comportarse bien, pero la misma ley da unas obligaciones a las administraciones municipales de capacitar a la comunidad en temas de convivencia ciudadana. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Y por ejemplo, en los colegios, les invito también vamos a dar un diplomado para los directores docentes, directivos docentes, sobre manual de convivencia ciudadana versus manual de convivencia escolar. ¿Cómo aparejar los dos? Eso es un tema interesante y eso lo hacemos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es necesario que el joven, y hay algo que hacemos nosotros en los colegios cuando capacitamos a los muchachos, le decimos, en la casa hay reglas. Sí, en mi casa hay reglas. ¿Qué le dice su mamá? Llegue a tal hora, arregle la cama, lave los trastes, ¿cierto? Esas son reglas de mamá y de papá en casa. En el colegio hay reglas, sí, llegue temprano, póngase el uniforme, la camiseta por dentro del uniforme, respete al profesor, levante cuando llegue el profesor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Igual cuando sale del colegio hay otras reglas. Respetar a los vecinos, respetar a las autoridades, comportarse, siempre vamos a tener reglas. Entonces, si nosotros educamos a los niños que las normas de convivencia no están para generar un conflicto, sino para que aprendan a convivir, esto sería una maravilla. Y es lo que busca la ley 1801. Después de la ley 1801 se han generado otras normas. La ley 2000, por ejemplo, le cambió el nombre de Código de Policía por Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y eso también es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el común denominador del ciudadano creía que el Código de Policía era para los policías, para el uniformado, y no para el ciudadano. Cuando el Código de Convivencia es para el ciudadano, no para el uniformado. Eso no quiere decir que el uniformado deja de ser ciudadano. No, cuando el uniformado también comete errores, también se le aplican comparendos y también se le aplica el procedimiento de policía. Obvio, también son ciudadanos. Es un ciudadano. Y de hecho, a los alcaldes ahorita les están querellando, les están presentando quejas. Hubo por allá un alcalde que se ganó un comparendo. El comandante le dijo, no señor, usted está... hay que hacer el comparendo. Doctor, lo voy a interrumpir porque tenemos que ir avanzando. Entonces, permítame ahí para resumir. Después de que venían muchos códigos en el 70, se unifica en un código, pero además de que se unifica, se permite que las asambleas departamentales tengan también sus propias reglamentaciones en temas culturales y de interacción, dependiendo a su idiosincrasia y condición sociológica. Pero luego, entonces, viene la Corte tirando línea, 16 años, no, esto está muy confuso, esto está muy abierto, organice el Congreso y nos dé una ley. Y sale la ley 1801 en el 2016. Esta ley recoge pues este sentimiento nacional de orden, de convivencia y de normatividad que regle para todos los ciudadanos, y aquí pasan como algunos fenómenos también importantes. Es que las acciones de policía dejan de tener una vigencia de 1 año para poderse practicar en 6 meses. Eso es un punto también muy importante para poder emprender esas acciones en materia de convivencia. ¿Recuerda usted ese punto, doctor, del cambio de temporalidad, que es también muy importante? ¿Y cómo está actualmente, cómo es vigente hoy? En realidad, hoy, para temas, por ejemplo, de perturbación a la posesión, es solo 4 meses. Ok. Antes era de 6, solo 4 meses. O sea, nos han ido también bajando. Sí, claro, porque si, por ejemplo, si tú estás al cuidado de tu bien, de tu propiedad, ¿por qué vas a esperar 4 meses para ir a presentar una queja ante el inspector o a llamar a la policía? Para llamar a la policía le dieron solo 48 horas. 48 horas, eso ya está. Por ejemplo, me invadieron. 48 horas para llamar a la policía. Para presentar una queja. No, eso debería ser inmediato. ¿Sí? Sigue la regla de 1 año ante el juez.
Ok, pero policía 48 horas, 4 meses. Exacto. Ante el comandante de estación, 48 horas. Ante el inspector de policía, solo 4 meses. De la ocurrencia del hecho, ejemplo para la perturbación. Y en los demás casos, no hay un término de causa. Lo que ha dicho la Corte es que se busca el principio de inmediatez, o sea, si me están agrediendo ahorita, pues yo no voy a ir dentro de 15 días a decir, me agredieron, ya pasó el hecho. Okay. El agente de policía debería conocer de manera inmediata. Por eso, a la Policía Nacional se le facultó mediante un proceso verbal inmediato, que lo hace in situ, o sea, cuando llega la patrulla, ve un fenómeno, un motivo de policía, inmediatamente actúa y ejecuta el proceso verbal inmediato, que tiene recurso ante el inspector de policía. Ahora, si se genera ante el inspector de policía, ese procedimiento se llama proceso verbal abreviado, y allí de policía hay un proceso especial, ¿cierto?, que es el proceso verbal abreviado de policía, porque hoy en día tenemos otro proceso verbal con la ley de protección animal, con la ley Ángel, que es el proceso verbal abreviado de protección animal. No, y también hay otro, que es el proceso especial abreviado en materia penal. Ah, sí, pero ya en otras materias, no policía. No, son otras materias. O sea, bueno, tenemos 3 procesos especial abreviado para diferentes roles, en materia penal, en materia animal y en tema de policía. Ahora, después del 2016, doctor Carlos, vienen otras modificaciones. Ya nos habló la del cambio de nombre del código, ¿y qué más viene con posterioridad? Bueno, con posterioridad vienen otras normativas, en especial podemos hablar de las ventas ambulantes, la Corte ha dicho sobre la protección de ellas, pero quisiera hablar del decreto 0768, que es la norma. ¿Qué es lo que entramos en materia? De julio de este año. Bien, estamos entrando en materia y es que así es, recientemente, muy recientemente ha entrado en vigencia este decreto, que llega a modificar y a modificar también en gran medida algunos aspectos que son de interés de todos nosotros, como lo anuncié ayer, de todos nosotros, porque somos ciudadanos, estamos en convivencia y la mayoría también vivimos en aspectos, en áreas de copropiedad o en organizaciones de PH, que son propiedad horizontal, o comunidades, conjuntos cerrados, que tiene gran importancia esta reforma. Entonces, doctor Medellín, bienvenido y entremos en materia. Háblenos de esta reforma que entra con este decreto. Pero lo primero que hay que decir es que es un decreto que, por la facultad que le otorga la misma ley al presidente de la República para reglamentar el código, ¿sí?, se permitió entonces generar esta norma, que también es la norma de policía, para reglamentar algunos aspectos que podríamos considerar que estaban como en la nebulosa, especial frente a los procedimientos de policía, frente al proceso verbal inmediato, frente al proceso verbal abreviado, frente al comparendo y frente a otros asuntos más. Esta norma es el decreto 0768 del 2025, que lo que hace es adicionar al decreto 1070 del 2015. Es una norma de 84 artículos, que se dividió en 11 sesiones. Esas sesiones, pues lo que hacen es que generan un mejor estudio temático. Hablamos de alcance y autonomía de la norma de policía, hablamos de los objetivos y los principios del derecho de policía, hablamos de la acción de policía, qué es en realidad la acción de policía, cómo se acciona el derecho de policía, quiénes son partes del derecho de policía, los procesos de policía, cómo es el procedimiento a seguir, cuál es la actividad probatoria dentro del proceso de policía, cómo se debe generar la decisión de policía, se reglamenta la decisión de policía, cómo se debe materializar, o sea, que cuando la autoridad de policía tome una decisión, esa decisión en realidad se cumpla. Porque la norma de policía que dice que si el ciudadano no cumple, la administración lo hace cumplir. Como decimos popularmente, es ponerle dientecitos. Más o menos, más o menos. También hablamos de un tema que era muy confuso y es cómo determina el proceso.
Si alguien no presenta una queja y nunca vuelve a la inspección de policía. Entonces, por ahí algunos hablan, no, que es el desistimiento, etcétera, etcétera. Aquí lo traemos y ahorita vamos a contar un poquitico de ellos. También se habló de el empleo de los medios de policía, o sea, para la Policía Nacional específicamente, y algunos deberes de los ciudadanos que tienen que ver con la convivencia, en especial con el tema de animales potencialmente o de protección, y sobre el tema del régimen de propiedad horizontal. ¿Sabía usted que ahora, si usted no tiene en la puerta de su edificio, de su propiedad horizontal, el listado de los residentes de la propiedad, de las mascotas, y viene la policía y lo pide y no está disponible para cuando la policía pase para hacer una revisión? ¿Cómo se llama eso? O sea, ¿qué es lo que hace el policía cuando pasa y pide ese listado? ¿Esto qué es? Esto es muy grave, porque ahora propiedad horizontal, alistar estos documentos y tenerlos en la portería por si viene la policía. Bueno, lo que se buscó con la norma se llamó publicidad del régimen de propiedad. Más que el tema de las mascotas y lo demás, es que la autoridad de policía, no la Policía Nacional directamente, sino todas las autoridades, porque recordemos que las autoridades de policía son el inspector de policía, el comandante de estación y el agente de policía, pero también está el alcalde, también está el gobernador, también está el presidente de la República, hay varias autoridades de policía. La norma dice que las autoridades de policía puede ir y hacer una verificación del reglamento de propiedad horizontal. Pero esto en realidad no va a generar ninguna acción disciplinaria o sancionatoria. Lo que se busca es que cuando hayan conflictos de convivencia internos, ¿cierto?, la autoridad de policía tenga la mano al régimen de propiedad para saber qué va a aplicar. ¿Por qué? Porque lo que se exige es que, primero, el comité de convivencia sea el que ejecute todas las acciones. Muchas veces el comité de convivencia se les sale de las manos alguna situación y ahí entra la inspección de policía. Porque son autónomos los comités de convivencia. Claro. Oiga, doctor, ¿esto qué quiere decir? Que las propiedades horizontales deben tener un código de convivencia, un manual donde regulen los procedimientos y las sanciones a su interior y tenerlo listo e impreso por si el conflicto se sale de las manos al interior de la copropiedad, cuando venga la autoridad de policía pueda leer cuál es el procedimiento. Exacto, o si se aplicó el procedimiento. Entonces esto nos está llevando a hacer una reforma también de los reglamentos de propiedad horizontal o la incorporación de un manual de convivencia que haga parte integral de ese reglamento. Recordemos que de la ley 675 está. O sea, esto no es novedoso. Lo que pasa es que no se ha cumplido. Ahorita lo que se pretende es donde cúmplase. Cúmplase para poder, si quiere que la autoridad de policía actúe usted primero. Porque recordemos que el régimen de propiedad lo que busca o lo que pretende es que quien compra la propiedad se sujete a unas normas internas. Y esas normas internas son las primeras que hay que ejecutar. Ahora, en esos manuales de convivencia de las copropiedades, pues se debe tener un debido proceso para poder aplicar las medidas que se van a generar o que se generaron o que decretaron en el reglamento de propiedad horizontal. Y si no están claramente definidos ese debido proceso, ¿qué podemos hacer? Pues le va a tocar entonces a la autoridad de policía actuar e imponer medidas correctivas, obviamente a los ciudadanos. Pero lo que buscamos es eso, porque es que ¿para qué congestionar las inspecciones de policía si a veces los conflictos se pueden resolver entre los vecinos? A ver, ¿qué es lo que se pretende? Hombre, ciudadano, usted también puede resolver sus conflictos. Para eso es el comité de conciliación, para eso es el comité de convivencia dentro de las copropiedades, para que dentro de los mismos vecinos resuelvan sus conflictos de convivencia. Más allá de que se requiera de la actuación de una autoridad de policía,
Recordemos que dentro de la misma administración de la copropiedad se ha generado una autoridad. Cuando yo compro una copropiedad, cuando yo voy a la asamblea, yo estoy votando por una autoridad que estoy nombrando dentro de la misma administración, dentro de la misma copropiedad, para que me autorregule. Y se pliega a las mayorías, punto, a lo que decidió la mayoría. Eso no ha cambiado, eso sigue manteniendo desde la ley 675. Hay otro tema, discúlpeme doctor, hay otro tema novedoso que trae el decreto y que también queremos acá conocer y ventilar más, y es esta facultad o esa posibilidad de tener una valoración psicológica de el ciudadano que es conflictivo y que está generando multiplicidad de acciones en contra de los vecinos o bueno, en general, que sea una persona hostigante o abusiva con el uso del derecho. Esto me parece maravilloso, innovador, y creo que todos tenemos contacto con personas así, entonces queremos saber más de cómo es esa valoración psicológica. Bueno, se le faculta a la autoridad de policía, especialmente el inspector de policía, que dentro del proceso, cuando él vea estas situaciones, pueda solicitar una valoración de esa naturaleza. ¿Por qué? Por lo que tú dices, hay veces que hay vecinos que ya son tan conflictivos y uno dice, algo está pasando. Entonces, busquemos el apoyo psicológico, ¿sí? El apoyo ya de salud para poder resolver el conflicto, porque la norma de convivencia se desborda. El conflicto desborda la convivencia como tal, porque no es un asunto en sí, es un asunto que afecta a la convivencia, pero no es un asunto así en sí de convivencia como tal. Es una afectación o psicológica o psiquiátrica que pone en vilo la convivencia ciudadana, y por eso necesitamos el apoyo de otros profesionales, de otras entidades, que puedan darle unos luces a la autoridad de policía, para que ella pueda dar órdenes de policía direccionadas, por ejemplo, a la familia. ¿Por ejemplo qué? A la familia. Bueno, una pregunta, si esta persona, digamos, que es hostigante y abusiva con el uso del derecho y que pone querellas y querellas y querellas y demandas y tutelas y fastidia, y pues obviamente desborda esa tranquilidad y esa armonía en la convivencia de una copropiedad, y se hace esa valoración de psicología o de psiquiatría y se detecta que es una persona que sufre de un síndrome, por ejemplo, de paranoia, ya que esto es una persona que no está en su salud mental ideal o en armonía o estable, sino que está desbordada y que está enferma o que padece eso, paranoia, síndrome de ansiedad. ¿Qué pasa? Entonces, la autoridad de policía, ¿qué debe hacer? Si la autoridad de policía, teniendo ese informe, puede solicitar el apoyo, y se podría dar incluso órdenes de policía, a mi juicio, para la familia, para que atiendan a estas personas. Ahora, podría ser que las personas son solas, ¿cierto? Que ya es un tema que se genera mayor conflictividad, pero se podría generar ya no acciones sancionatorias, porque es que el ciudadano, por muchas multas que le impongan, por muchas multas que pague, el conflicto va a seguir para los vecinos. Entonces, ahí es donde podría la autoridad de policía generar órdenes, incluso a las autoridades de salud, para que hagan lo respectivo en aras de restablecer la convivencia a través de la salubridad de esa persona. Porque recordemos que uno de los elementos de la convivencia ciudadana, o una de las categorías de la convivencia ciudadana, es la salubridad pública. ¿Y esa medida cuál sería? Por ejemplo, internarlo en un hospital psiquiátrico o hacer un tratamiento. No, la orden de policía tendría que ser direccionada a que se aplicaran las acciones sanitarias correspondientes para restablecer el ciudadano. Hasta ahí llegaría la autoridad de policía, porque más allá no podría ser. Ya lo demás es otro proceso que se escapa de la inspección de policía, de la autoridad de policía, y le corresponde a las autoridades sanitarias. Porque para eso está la ley 9 en 1970 y otras normas de policía en materia de salubridad pública que ya
no son temas del inspector de policía, sino una autoridad especial de policía, como es la Secretaría de Salud. Uy, Dios mío, estás muy interesante. El tema no es tan complejo, no es tan fácil. No, es muy complejo y viene con grandes innovaciones y que bueno, que van a permitir también tener alianzas con diferentes áreas auxiliares del derecho, como la medicina, la psicología, la psiquiatría, que vengan a participar y a intervenir en esa sana convivencia. Claro, eso es lo que se busca. Porque es que, vuelvo y repito, hay situaciones que salen de la mano, lo que usted dice, la paranoia. Tenemos inspectores de policía que dicen, tengo un señor que ha presentado 280 quejas en contra de los vecinos. O sea, ya le presentó quejas a todo el edificio. Todo lo perturba. O sea, ese señor ya está... todo el mundo lo mira feo. Y entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cuál sería la solución para este problema? Y ahí entonces donde dice, venga, es que aquí es necesario que ya la autoridad de policía se desborde. Aquí tenemos que ir a buscar otra autoridad especial de policía, el tema sanitario, y es la Secretaría de Salud, para que haga su aporte. Antes miremos si tiene un sistema de salud. Es que el señor tiene sistema, sería de pronto más fácil, pero no, es que tiene su EPS, entonces sería instar a la EPS, y así por el estilo, pero ya es un proceso que se sale de la esfera de lo policivo, netamente de convivencia, a una esfera evidentemente policiva sanitaria. Bueno, pero al tener ese diagnóstico de que la persona está desequilibrada psicológicamente, el inspector de policía también se puede tranquilizar un poco con respecto a esa cantidad, esa avalancha ya no hay que darle trámite a toda esa locura. Porque claro, los procesos los terminaría. Ya el inspector de policía, bueno, con eso entonces decía, hombre, aquí no hay conflicto. Aquí no hay que seguir dándole vida a todas estas querellas y estos procesos que son improcedentes. Así es, así es. Bueno, es para desahogar, descongestionar un poco el sistema. ¿Qué más quisiera tocar sobre esta reforma para pasar a otro gran tema? Bueno, es que son muchos temas. Por ejemplo, podríamos hablar de que hoy en día la autoridad de policía puede inadmitir, incluso rechazar querellas. Ojo, específicamente las querellas. Y algo muy interesante es que se hizo una apreciación que nosotros lo hemos hecho desde lo teórico. Cuando hablamos de nosotros, hablo de la Asociación Nacional de Inspectores de Policía y algunos que nos gusta hablar del tema de derecho policivo, y en una cartilla que publiqué en algún momento que se llama El Proceso Único de Policía, y es acerca de la diferenciación entre las quejas y las querellas de policía. Entonces el decreto lo trae. El decreto trae la diferenciación entre la queja y la querella. Sí, las quejas son todos aquellos, para la redundancia, quejas, que se presentan frente a comportamientos que dan lugar a medidas correctivas, especialmente de multa, o medidas correctivas que se llaman de orden administrativo. Y las querellas de policía son las que se presentan para restablecer todos nuestros derechos frente a la perturbación, a la posesión, tenencia y servidumbre. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta otra cosa, y lo trae y lo recaba el decreto acerca del ámbito de aplicación del derecho de policía. Y en el ámbito de aplicación del derecho de policía podemos tener en cuenta dos situaciones. Una, que el derecho de policía termina con medidas correctivas. Unas medidas correctivas que tienen connotación de orden administrativo, o sea que pueden ser perseguidas, pueden ser valoradas por la justicia de lo contencioso administrativo, y otras medidas correctivas que son de orden civil, que prácticamente son fallos jurisdiccionales que solo les cabe la tutela. Eso lo encuentra usted en el artículo 4 de la ley 1801 y obviamente también en el decreto 0768, donde recaba frente a la queja y la querella. Por eso se hace la diferenciación. Entonces, quejas de policía, todas las que lleguen
buscando que se restablezca la convivencia y que la medida correctiva tiene connotación administrativa, especialmente las multas. Multas especiales por ruido, multas especiales por infracción urbanística, multas especiales por la visibilidad y las multas generales, ¿sí?, de policía. Esas son de orden administrativo, se persiguen por la justicia contenciosa administrativa. Si yo no estoy de acuerdo, puedo solicitar la nulidad del derecho. En cambio, cuando el inspector de policía ordena la restitución de un bien y con ello el lanzamiento de alguien, esa decisión ha considerado siempre la Corte que es una decisión de orden jurisdiccional. Por lo tanto, no se puede atacar. El litigante no lo puede atacar por vía de lo contencioso administrativa, porque esa decisión no es una actuación administrativa. Entonces tendría que irse por tutela contra decisión judicial. Por eso la diferenciación entre querella y queja. Querellas, todo lo que tiene que ver de decisiones jurisdiccionales; quejas, todas las decisiones de orden administrativo. Eso nos da lugar a que en las querellas la autoridad de policía, como hay verdaderas partes, pueda requerir, si encuentra que no se cumplieron los postulados de, uno, que tenga legitimación en la causa, ¿sí?, dos, que se determine a quién se presenta la querella, y tres, el hecho perturbatorio. Bueno, y cuarto, la competencia. Entonces, frente a esos cuatro aspectos, el inspector puede decir: subsane, le inadmito la querella, subsánemela, le doy 3 días para que la subsane. No la subsanó, rechazo. Muy bien. De la querella. En cambio, las quejas. En la queja no. Vea, que es que la vecina me sacó la lengua. Sobre eso no hay. No, inadmisión ni rechazo. Ahí no hay, ¿sí? Que veas que la vecina está construyendo sin licencia de construcción. Frente a ese no hay ni inadmisión ni rechazo. Solo frente a la perturbación. Es que me invadieron. Ok, esto tiene que ver ya como con la propiedad. Exacto, me invadieron. Sí, frente a eso hay inadmisión. Me invadieron, me perturbaron, me tumbaron un muro, me sacaron un tubo con el agua. Eso es más, digamos, lo que es más tangible. Hay inadmisión. Frente a inadmisión y rechazo. Y rechazo en el evento en que no. Bueno, doctor Medellín, este es un tema interesantísimo. A mí me encantaría tener muchos más espacios como este para dialogar con usted y compartirlo con nuestros seguidores, porque es el código, lo que usted dice, es el código del pueblo. Esto es lo que tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos, con lo que pasa todos los días, con la vecina, con el vecino, con el del frente, con la convivencia en el edificio, incluso en la calle, en el espacio público. Este es el derecho del pueblo y para el pueblo, y por eso tenemos que profundizar y tomarnos otro café en otra mañana o en otra tarde para poder ampliar más sobre estos conceptos y disfrutar de su conocimiento y disfrutar más y poder apoyar a la gente para que sepa a qué tiene derecho y cómo acudir y cómo tramitar esas diferencias, porque nos queda un tema pendiente grandísimo, doctor Medellín, y es poder abordar lo que transforma estos modelos de prevención, la sociedad, el impacto que esto puede tener, pero esto lo dejamos para otra charla que sea para profundizar ese aspecto emocional, ese aspecto espiritual, ese aspecto de la paz y de la convivencia, transformándola desde estos pequeños gestos de tolerancia, de respeto, de inclusión. Pero ahora quiero pasar a algo muy importante, que no podemos terminar este en vivo, y pues para los que vayan a verlo después en diferido, a nuestros amigos, tenemos varias personas conectadas, ahora las saludo, y es que tenemos que hablar de un suceso que va a ocurrir en la ciudad de Medellín el 3 y el 4 de octubre. Y se trata de la cumbre de autoridades de policía. ¿Esto qué es, doctor? Bueno, la cumbre de autoridades de policía es el evento académico de más alto impacto en derecho de seguridad y convivencia. No se hace en el país, solamente lo hacemos nosotros desde el grupo empresarial CM2 Group, que comparte 4 empresas: Centro Integrado de Capacitación y Asesoramiento Profesional, MG Lawyers, que es la de litigio, y
CM2 Editorial. Nos integramos todas cuatro para crear la cumbre de autoridades de policía. Esta cumbre es la tercera versión. En la primera versión hablamos sobre el lanzamiento por ocupación de hecho, que fue el año antepasado, 2023. En el 2024 hablamos sobre el control urbanístico. Y este año vamos a hablar sobre la protección de parte de la autoridad de policía en temas mineros, en temas medioambientales y en temas de recursos naturales. ¿Por qué? Porque la autoridad de policía también ejerce función sobre eso. ¿Sí? ¡Qué interesante! Función sobre eso, las canteras, las industrias que botan mucho humo, que hacen mucho ruido, ¿sí? Porque todo eso tiene que ver con el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, este es el evento académico que vamos a tener este año. ¿Para qué? Para fortalecer no solamente los conocimientos de nuestras autoridades de policía, sino también para los litigantes, para las empresas que trabajan en el sector, para la empresa minera, para la empresa constructora, para las corporaciones autónomas, para los gestores de convivencia, para las ONGs que es una cumbre para todos. Es para todos, para todos. Los abogados que litigan en medio ambiente y en minería, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener unas temáticas espectaculares. Por ejemplo, ¿por qué el medio ambiente es parte fundamental de la convivencia ciudadana? Esa es una temática interesante. ¿Cómo el Sistema Nacional Ambiental tiene una finalidad específica que debe ser protegida por la autoridad de policía de manera inmediata? Sí, si yo estoy, por ejemplo, en mi terreno, en mi finca, y estoy cortando y podando los árboles, pues sí, es muy finca, pero yo estoy ahí macheteando los árboles, pero el vecino está viendo, eso está atentando contra el equilibrio y el medio ambiente, entonces tiene derecho a llamar ya a la policía. Venga, y aquí la vecina está con un machete tumbando los árboles. Así es, así es. Y eso es un tema que le corresponde a la autoridad inmediata de policía. ¿Quién es la autoridad inmediata de policía? Obviamente, los agentes de policía y los inspectores de policía. Toda la preservación de el agua, la flora, la fauna, ¿sí? El vertimiento de residuos, los que botan los escombros, los que botan la basura, todo eso es tema policía y tema que afecta al medio ambiente. Que es urbano y rural, aunque no lo crean, porque es que también la sacada de los escombros y de las basuras, eso es aquí urbano. Es en todas partes. Entonces, por eso, todas estas temáticas las vamos a tener concentradas en la cumbre de autoridades de policía. Es así que están todos invitados. Un momentico, por acá, es que quiero saludar a los seguidores que están conectados. Tenemos a Delia Rosa, muchas gracias, a Lola, a Claudia, a Jairo, a Erika, a Luis Guillermo. Bueno, muchas personas están conectadas y nos están haciendo comentarios. A todos, primero que todo, bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por seguir esta comunidad dedicada a la justicia y el derecho y a compartir información de utilidad y de interés para todos. Y particularmente hoy, que es el derecho del pueblo. Aquí alguien me pregunta qué va a pasar con los animales, que sobre los animales, que con relación a los animales que hay. Hablemos en la cumbre, ¿se va a hablar algo sobre los animales? En la cumbre de autoridades vamos a tener un experto en el tema, que es un inspector de policía que solo maneja el tema de protección animal. Y fue uno de los que estuvieron en la mesa de redacción de la Ley Ángel. Él va a ser uno de los ponentes. Así como también vamos a tener un ponente especial, que fue un inspector de policía que le correspondió allá en los cerros tutelarios de Bogotá ordenar la demolición de las casitas. Ay, sí, las casas de los ricos allá incrustadas en la montaña, en los cerros orientales. Imagínate, esos procesitos tan difíciles de policía, pero que tienen que ver con el medio ambiente. Que eran mansiones, ¿no? Y las echaron para abajo. Vamos a contar esas experiencias nos vamos a contar. Tremendo. Vamos a tener, por ejemplo, la experta en derecho de sobre todo el tema de los, se me va en este momento, de protección de aguas de la central hidroeléctrica de Caldas.
Bueno, doctor, pues qué maravilla. Háblenos más entonces. Para inscribirse, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se inscribe el abogado, el litigante, no sé, los propietarios de bienes que tengan que ver con temas ambientales, de fincas, de que pasen cuencas, ríos, que quieran participar y conocer sobre toda esta experiencia? Los empresarios, como usted dijo, empresarios del sector de minería, empresarios en temas de aguas residuales. Bueno, hay tanta gente que debe estar interesada en conocer en detalle cómo funciona estas grandes ligas sobre la prevención de los acontecimientos que tienen que ver con la autoridad de policía en sus áreas. Bueno, hay varias maneras. Hay una manera que se puede hacer también virtual a través de etiquetablanca.com, que es una plataforma, y también por nuestras redes sociales y a través de nuestros números telefónicos. Entonces, o conmigo directamente, no hay ningún inconveniente. ¿Por dónde lo pueden seguir a usted, doctor? Medellín, doctor Medellín, ¿cómo lo pueden seguir? Me pueden seguir en las redes sociales. En Facebook estoy como Carlos Mario Medellín Cáceres, mi nombre completo. ¿Sí? En Instagram también estoy así, y en TikTok. Pueden buscar de esa manera. Al CM2Group.com también, que es la empresa líder del holding. CICAP Call, que también está en todas las redes, y allí pueden encontrar toda la información de la cumbre de autoridades. Bueno, son 2 días de cumbre, 3 y 4 de octubre en Medellín. ¿Dónde va a ser esa cumbre? La cumbre de autoridades la vamos a hacer en la Universidad San Buenaventura, sede de Bello, la sede campestre del municipio de Bello. ¿Sí? Allí va a ser, es un lugar muy lindo. Allí van a tener todos los invitados. Sede campestre de la Universidad San Buenaventura de Medellín, que va a ser además quien certifica la participación. Sí, claro, es que ustedes los que asistan van a tener certificación de 20 horas por parte de la universidad. Bueno, maravilloso. ¿Y cuánto vale la inscripción para este evento? Bueno, la inscripción es de 600.000 pesos. Si lo pagan las entidades estatales, obviamente hay que cobrarles el IVA. Usted como ciudadano puede asistir, pero los que asistieron hoy tienen precios especiales, pero también hay unos beneficios para quienes, para los que son veteranos de la fuerza pública como yo, para los que son estudiantes, para aquellos que están hoy aquí viéndonos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir, quiero invitar a todos a que estén súper pendientes de mis redes sociales, en Alita Quintero, en Facebook, en Instagram y en TikTok, porque a través de mis redes sociales voy a estar publicando en estos días los links para que puedan contactarse directamente y entrar al link para diligenciar su formulario de inscripción y puedan participar de la Cumbre Nacional de Autoridades de Policía el 3 y 4 de octubre de este año 2025 en la hermosa ciudad de Medellín. Entonces, terminemos con este live por el día de hoy con un compromiso muy serio. Y es que vamos a hacer otro live muy pronto para profundizar sobre esos temas ambientales, del derecho de los animales y entrar en materia de lo que va a ser como un calentamiento de lo que va a ser la cumbre, particularmente de los temas que se van a ventilar allá y analizarlos así como hoy, en una charladita muy amena, con un delicioso cafecito y que lleguemos a los puntos de acuerdo, doctor. ¿Qué es las innovaciones? ¿Cuáles son esas innovaciones? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta sobre esta materia del medio ambiente que tanto nos preocupa a todos? Claro que sí. Este año han salido 2 normas. Ley antirruido y ley de protección animal, que serán claves en la cumbre de autoridad de policía. Entonces, claro que sí. Cuando usted me diga, doctora Alita, allí estaremos. Bueno, planeémoslo para la semana entrante y de una vez vamos a hacer las invitaciones sobre la ley antirruido y de protección animal en el marco del derecho
de policía, pues que ya ahora ya sabemos que es un derecho de convivencia ciudadana, y también de lo que va a hacer esa gran cumbre nacional de autoridades de policía. Así será, doctora Anita. Bueno, gracias, doctor Carlos Medellín, gracias por compartir, por este espacio, por su agenda, por su tiempo, y lo más valioso es que usted nos ha dado una charla tan cálida, tan familiar, que es justamente este es el lenguaje con el que me gusta realizar estas intervenciones, para que sean sencillas, fáciles de entender para todos. Estos canales de la justicia y el derecho que he abierto es para la comunidad, es para los ciudadanos, no son especializados para abogados, ni para colegas, ni para jueces. Claro que todos también nos siguen y nos ven, les interesa mucho la actualidad, pero lo importante es que nuestro lenguaje sea claro, sencillo, asequible, y que todos los ciudadanos puedan estar actualizados y también ir transitando este camino hacia la paz y la convivencia desde escenarios de prevención. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctor Carlos Arturo Medellín. Muchas gracias a ti, Galita, por la invitación, y prestos para cuando tú nos necesites, ahí estaremos. Gracias a todos los asistentes, a todos los seguidores en las redes de la doctora Galita. Los invito también a que me sigan y podamos aprender más del derecho de seguridad y convivencia ciudadana. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz fin de semana.